Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Latam se trata de contratos por diferencia, CFDs, que son instrumentos derivados comercializados en el mercado extrabursátil, over the counter, y se trata de instrumentos especulativos considerados de alto riesgo. Esto porque utilizan un considerable apalancamiento, por lo tanto, para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado y de trading suficiente para poder hacer una gestión asertiva. Equity Latam y Equity Group proporcionan lo que son diferentes herramientas educativas y acompañamiento para apoyar a esta necesidad de aprendizaje y de entendimiento en la gestión de estos productos financieros, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar lo que sería la emisión del día de hoy. Vamos a empezar con el calendario económico. Obviamente tenemos la noticia de los aranceles recíprocos, pero antes de eso vámonos a esta parte de noticias económicas, ¿no? Para poder entender un poquito lo que se ha actualizado. Y en esta semana se actualizaron dos datos muy importantes en lo que sería los Estados Unidos de América en cuanto a inflación y datos de empleo que obviamente considera la Reserva Federal para tomar sus decisiones, ¿vale? Entonces, el primer dato se presentó el día jueves de ayer, 31 de julio, en donde el PCE Index, el dato general que tenemos por acá, pues se presenta por encima de lo esperado, eso es importante, vemos un 2.6%. Vamos a ver lo que sería el indicador en cuanto a su comportamiento y pues comentar que por un lado se encuentra por encima del objetivo. Obviamente la Reserva Federal pues busca un 2% tanto para este indicador, tanto como para el indicador subyacente que se encuentra en 2.8%, que también se presentó por encima de lo esperado y que prácticamente no cede a lo que sería la disminución gradual, ¿vale? Vamos a ponerlo por acá porque lo quería ver en este formato, ¿vale? Y está de este lado. Entonces vemos que ya prácticamente ha hecho un piso en el 2.6% y que incluso pues vemos este incremento último, ¿no? En el que sería el 2.8%, tenemos el dato core, aquí no está actualizado, falta que se actualice al 2.8%, vean, está hasta la emisión de abril, pero las siguientes evaluaciones actualmente se encuentran en el 2.8% y en el caso del dato general del PCE Index, que se trata de un indicador de inflación, pero con una muestra mucho más grande, mucho más amplia, eh, que la Fed considera porque le da una muestra o le da un reflejo de lo que realmente está pasando en los precios, o más bien, lo que realmente está pasando en los precios, que también el indicador el índice de precio al consumidor lo indica, pero de una manera más amplia, ¿vale? No tan centralizada. Esto para dar pues un reforzamiento a lo que sería la estimación real en conjunto, tanto con el PCE Index, así como el índice de precio al consumidor, para que en conjunto se sepa pues la realidad del poder adquisitivo de los consumidores, ¿no? En este caso el PCE Index, repito, es un dato muy importante que en ambos casos, pues la Fed busca que se encuentre en el 2% como uno de sus objetivos primordiales. El segundo es el pleno empleo. Y en este caso, pues como resumen, se presenta por encima de lo esperado, ¿no? Tanto en el dato subyacente y lo que sería el dato general, que se encuentra en un 2.6%. Aquí por algún motivo, TradingView no muestra esa última actualización. El último dato se encuentra en 2.6%. Aquí sí lo podemos ver en el gráfico, pero no en esta área, pero este es el que importa, ¿no? El 2.6%, que también muestra un piso por ahí en el 2.1%, 2.3% aproximadamente, y que se pensaría o se puede apreciar en el gráfico
que probablemente podría comenzar un punto de inflexión. Y esto es delicado en el aspecto de que los aranceles, que sobre todo los que conocemos el día de hoy, más los que ya existían, pues puedan agravar el tema de precios, ¿no? Un repunte inflacionario que genere un punto de inflexión, perdón, para que el movimiento de aceleración pues sea mayor, sea más claro en cuanto al el tema de los precios, y por lo tanto pues las próximas evaluaciones serían cruciales, ¿no? Las evaluaciones del tercer trimestre, porque esto nos daría pues más pistas de lo que podría ser la Fed, ¿no? Hasta este momento, Jerome Powell, de hecho el día miércoles dio su conferencia de prensa, eh, para el público inversionista, hasta este momento ellos mencionan o consideran un pleno empleo sin ningún problema. Ahí están, digamos, check o están bien en cuanto a sus objetivos, pero lo que consideran es una inflación por encima de su target, ¿no? Por encima de su objetivo. Y esta inflación por encima de su objetivo, pues también tiene la implicación de que, eh, en este aspecto, buscan una contención, pero sobre todo pues tienen, el cierto riesgo o los temores de que los aranceles vengan a afectar el tema de los precios, ¿no? Que repito, hasta este momento todavía no es un punto de inflexión prácticamente claro, pero sí pareciera que está haciendo piso, que no ha podido bajar los indicadores de inflación y que al contrario empiezan a empujar a la zona alta de este último rango, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Aquí simplemente comentar, bueno, complementar con lo que serían los datos de empleo del día de hoy, viernes 1 de agosto, que en Estados Unidos se presentaron, por debajo, con debilidad, con cierta debilidad, por debajo de lo esperado, las nóminas no agrícolas, como podemos ver por aquí. Obviamente, la tendencia sigue mostrando, debilidad en nuevos puestos. También vemos que la tasa de desempleo se presenta por encima, por tal cual lo esperaba el mercado, 4.2%, y lo que sería las ganancias promedio por hora, se presentan ligeramente por encima de lo esperado, ¿vale? En los tres casos, pues hay un deterioro, nóminas no agrícolas por debajo de lo esperado, ganancias promedio por hora por encima de lo esperado y tasa de desempleo, eh, como lo esperaba el mercado, pero al final pues teniendo un ligero aumento de 0.10% que podemos ver por acá, ¿vale? Entonces, esto muestra, sí, cierta debilidad en el empleo, lo que el mercado momentáneamente pudiera considerar o lo que está haciendo, por lo menos por lo que vemos en el CME Group, lo que está haciendo el mercado es dándole demasiado peso al tema del empleo, repito, porque, muestra cierta debilidad y esto podría, presionar a la Fed para que, disminuya tipos de interés de referencia en el aspecto de que, hay un impacto o empieza a haber un impacto cada vez más visible en el empleo. Sin embargo, los datos de empleo aún son fuertes. La tasa de desempleo que sería como el indicador más fuerte o más importante dentro de esta zona, todavía se encuentra muy cerca de mínimos históricos, ¿vale? Eso por un lado. Las nóminas no agrícolas no han tenido deterioro, como tal, en números negativos, ¿no? Como sí lo ha hecho el ADP o el ADP Indicator. Por lo tanto, pues, digamos, sí empieza a mostrar debilidad las nóminas no agrícolas, pero aún no muestran, deterioro, ¿no? Todavía hay fortaleza, cierta fortaleza en el empleo. Y las ganancias promedio por hora, pues van un poco más relacionadas al tema de la inflación, ¿no? Al tema del poder adquisitivo, ¿no? La fortaleza del trabajador para poder consumir en cuanto a la comparación entre ingresos y capacidad de consumo, o lo que sería, más bien impulso, de los precios a través del consumo. Por lo tanto, eh, en este caso, lo que está mostrando el Fed Watch de CME Group que vemos por aquí de fondo, se espera lo que sería, pues ya hay demasiada presión para que baje los tipos de interés de referencia en septiembre, pero al final, repito, no hay como todavía datos claros para que la Fed, por lo menos considerando lo que dijo el presidente del organismo, Jerome Powell, no habría todavía suficientes datos para
justificar una baja, ¿no? Basada por lo menos en datos, sobre todo por el hecho de que la inflación, en lugar de desacelerar, está subiendo, se está presentando con ligeros repuntes y ahora que ya sabemos el tema de lo que serían los aranceles, que el día de hoy se están implementando a una gran cantidad de países, probablemente esto pueda impulsar el tema de los precios. Entonces, este porcentaje que maneja el FedWatch del CME Group probablemente esté más relacionado con las presiones que ha recibido la Fed como tal por parte del mercado en cuanto a que ya haga una disminución en los tipos de interés de referencia o incluso las presiones implícitas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el aspecto de que esto pues tenga que ya pasar, ¿vale? En la reunión de octubre se espera un segundo movimiento, como podemos ver por aquí a la baja, y en la reunión de diciembre se espera con mayor probabilidad un tercer movimiento. Este comportamiento del FedWatch, repito, probablemente esté mucho más impulsado, tres movimientos a la baja en cuanto a la perspectiva o en cuanto al pronóstico, por presiones de Donald Trump, por presiones del mercado, porque ya empiece a hacer estas disminuciones y también en cierto grado por una debilidad, sobre todo las nóminas no agrícolas, que ya empieza a ser más visible, ¿vale? Eso sí es un hecho y por ahí podría entrar esta mayor probabilidad. Sin embargo, el mercado aquí no está observando el repunte inflacionario, que de hecho es el indicador que la Fed considera como el que no se ha logrado, el que le tienen que poner más foco, ¿vale? Entonces, por ahí, a pesar de que estos pronósticos se estén moviendo de esta manera, probablemente podamos ver una sorpresa de que la Fed eh, solo haga dos movimientos a la baja durante los próximos trimestres o más bien durante lo que resta del año, o incluso me atrevería a decir que solo haga una disminución de 25 puntos básicos, por el aspecto principalmente de riesgo de repunte inflacionario que ya comenzamos a ver en lo que va de estos datos, ¿no? De los datos que acabamos de evaluar y cómo se está conformando estos indicadores, ¿vale? Hasta este momento, ¿qué está haciendo los mercados de Estados Unidos de América? Claramente, pues están cayendo. Tenemos una disminución del -1.5% en el Standard and Poor's 500, el Nasdaq del -1.40% y el Dow Jones de -1.24%. El VIX está teniendo un comportamiento bastante explosivo, un crecimiento del 21%, que vemos por aquí que se alcanzó a frenar en esta zona de techo, esta directriz ascendente que estaba generando, pero sobre todo, pues comentar que lo que sería este patrón de triángulo descendente o tipo cuña más bien, vemos claramente que le estaría rompiendo y probablemente esta sea una fuga para que la volatilidad comience a crecer, probablemente, obviamente, dentro de los próximos días, ¿no? Dependiendo de cómo empiecen a reaccionar los países que están siendo afectados con los aranceles recíprocos. Y aquí voy a citar, estamos viendo TradingView de fondo, los gráficos, y voy a citar a CNBC en uno de las noticias que se presentan el día de hoy, en donde eh, nos dice la fuente que mientras los operadores esperaban el informe mensual de empleo de Estados Unidos y evaluaban los aranceles modificados del presidente Donald Trump, Trump firmó una orden ejecutiva el día jueves por la noche, el día de ayer, que modificó los aranceles recíprocos para docenas de países o decenas de países, con aranceles actualizados que van del 10%, los más pequeños, al 41% tras la orden o tras este comunicado, ¿no? Tras esta orden ejecutiva. Eh, nos dice, nos dice la fuente de NBC News, reportó o el gobierno más bien de Estados Unidos, reporta NBC News, que el gobierno estará abierto a otras ofertas, pero que probablemente para algunos países será demasiado tarde en el evitar los aranceles que entrarían en vigor la próxima semana y que ya están ajustándose, porque previamente a ello pues no habrían llegado a lo que sería un acuerdo, ¿no? Una negociación. Y en este caso el gobierno de Estados Unidos pues estaba pidiendo beneficios
prácticamente abiertos para que no impusiera los aranceles recíprocos y como no llegaron para muchos países, se habla aproximadamente de 60 países, 60 naciones, por lo tanto, pues estarían poniéndose en vigor entre la noche de ayer y hoy. Esto no significa que no aparezca alguien en 4 semanas o algún tiempo posterior, dice el gobierno de Estados Unidos, para que puedan llegar a algún acuerdo, por lo que al final también mencionan que están abiertas a las negociaciones, pero al final este es un enfoque, y aquí ya viene mi interpretación personal, este es un enfoque completamente coercitivo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que la diplomacia en los diferentes países, como lo hemos comentado ya desde hace algunos meses, este enfoque diplomático que por muchos años se mantuvo, en los diferentes tratados, no solo comerciales, sino también tratados y y acuerdos entre naciones. La diplomacia pues era un factor que constantemente se respetaba, ¿no? Había algunos temas atípicos, algunos conflictos entre naciones, pero era de alguna manera un trato generalizado en donde la diplomacia pues tenía una preponderancia. A partir de que entra Donald Trump desde su primer mandato y sobre todo en este segundo mandato, la diplomacia prácticamente se cae. Este tipo de imposición arancelaria es completamente coercitivo y muchos esperaban o muchos esperábamos que al llegar el momento pues no lo implementara o por lo menos lo hiciera de una forma menos agresiva y no está siendo así, está siendo prácticamente un tema, repito, coercitivo, en donde el mensaje es, para los que no quisieron darnos cosas a Estados Unidos, pues les vamos a imponer aranceles y solo se negociarían una disminución de los mismos si en los siguientes meses o en los siguientes periodos o semanas eh, vienen a ofrecernos cosas para que podamos pues, pensar en una disminución arancelaria. Esto para los países que en este momento están siendo afectados, pero hay otros países, socios comerciales importantes, como la zona euro, en donde el arancel se pasó de un 30% a un 15%, eh, en una región que claramente le estaba ofreciendo beneficios, pero al final hay un arancel mínimo del 15%, ¿vale? Con algunas exenciones sí, pero hay un arancel y por lo tanto hay una imposición y hay un castigo desde el enfoque arancelario, ¿no? Para lo que sería un shock, ¿no? En las cadenas de suministro. Entonces, con Japón pasa lo mismo, pasa de un 30% a un 15%. Reciben, en ambos casos, Estados Unidos estaría recibiendo inversiones, estaría recibiendo beneficios, ¿no? Estará recibiendo consumo, por ejemplo, de energía, y muy importante tanto en Japón como como en la zona euro, o por parte de Japón y de la zona euro, eh, pero las otras naciones no estarían recibiendo nada, ¿no? Solo una disminución arancelaria. Sigue siendo un enfoque coercitivo, ¿vale? Y obviamente esto en este momento está despertando la volatilidad porque muchos estaban, también lo comentamos hace algunos días o semanas, o el mercado estaba esperando que pues esto no pasara nada, que fuera una amenaza más y que este 1 de agosto simplemente pues se volviera a desplazar, ¿no? Una nueva amenaza con mayor tiempo, no una imposición real y por lo tanto como quitándole peso a los argumentos y amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, pero no está siendo así, ¿no? En este caso la volatilidad está despertando porque muchas posturas, pues los índices estadounidenses están cayendo eh, cada vez más agresivo, posterior a un 1,5% o superior más bien la caída, y el VIX claramente pues está despertando una zona de probable volatilidad. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque hay que ponerlo en retrospectiva. La imposición arancelaria no solo es un tema coercitivo, no es solo un rompimiento diplomático con muchos países, no solo es un shock en las cadenas de suministro, que no todas van a aceptar el arancel y lo van a pagar, muchos van a buscar sustitutos. Eso es lo que pasa con los aranceles, empiezan a buscar otros proveedores, otros medios de distribución, otros medios, otros enfoques en las cadenas de suministro, cadenas de valor,
y por lo tanto esto va a empezar a generar, o probablemente pueda empezar a generar un shock en las cadenas de suministro, cuellos de botella, y también modificación de costos. Por lo tanto, no solo es esta parte, también está que todas esas industrias que están altamente integradas con otros países y otras regiones, no van a tener oportunidad de buscar sustitutos u otros proveedores para que el impacto en costos no sea tan agresivo. Hay muchas industrias, como la industria automotriz, por ejemplo, y otras, hay muchas industrias que están tan integradas que tienen que comprar estos productos y estos o servicios, independientemente de que los aranceles incrementen, y tienen que acceder a esos, o más bien tienen que pagar esos impuestos. Por lo tanto, para todas esas industrias y sectores que estén sumamente integrados, el repunte inflacionario que está observando la Fed es probable que empiece a afectar, ¿no? Es probable que empiece a suceder. Y si bien no es altamente probable que los niveles de inflación lleguen a niveles tan elevados como llegaron a pasar en la crisis post pandemia, sí probablemente puedan alejar un tanto más los niveles de inflación en Estados Unidos de América, porque es quien estaría importando todos estos productos y servicios a través de estos nuevos aranceles que se han estado eh, colocando a nivel gradual. Y por lo tanto, eh, este impacto de inflación por lo menos podría alejar aún más los niveles de inflación de lo que busca la Fed, y por lo menos podría la Fed mantenerse en un enfoque restrictivo, tratando de, pues, pues sí, ¿no? Sostener los niveles actuales en los tipos de interés de referencia. Y ahí es donde yo les comentaba que yo me atrevería a decir que con esta visión actual, con lo que estamos conociendo el día de hoy y esta semana incluso, probablemente la Reserva Federal eh, pueda realizar como máximo dos disminuciones a la baja en los tipos de interés de referencia, o incluso solo una disminución en lo que resta del año, ¿vale? Y obviamente esto tiene implicaciones para la gestión de Donald Trump, que claramente tiene un enfoque de una búsqueda de endeudamiento notoria, incluso ya colocada en una ley una ley en lo que sería el marco presupuestario estadounidense, o el presupuesto de gobierno, dicho de otro modo. Y por lo tanto, pues esta zona de encarecimiento en costos a través de los tipos de interés de referencia no le conviene, ¿no? No le conviene a sus objetivos, y por eso ha presionado más, que incluso el día de hoy nuevamente mencionó a Donald Trump. Nuevamente Donald Trump mencionó a Jerome Powell, perdón, pues que ya baje los tipos de interés de referencia. Entonces, aquí tal vez me estoy tomando gran parte de la sesión de hoy para tratar de comentarles y explicarles que esta situación no solo es un tema de sentimiento de mercado, donde pueda generar un sentimiento optimista y pesimista, y esto se desvanezca en los próximos días o semanas. Esto se trata de una serie de implicaciones muy profundas que están concatenadas, ¿no? Está concatenado todo el tema de las decisiones de la Fed, está concatenado obviamente a los indicadores económicos, que en donde la implicación arancelaria pues pueda tener una afectación gradual para los próximos meses, y también a su vez está concatenado con lo que sería pues los planes de presupuesto del gobierno, de lo que sería pues un mayor gasto, una disminución en beneficios sociales y sobre todo un mayor endeudamiento. Todo esto está concatenado, y por lo tanto, para poder tener una visión más clara o una lectura más clara, pues es importante tratar como de vincular todos estos factores económicos, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Es muy razonable, sumamente razonable, que el VIX esté teniendo, el índice de volatilidad esté teniendo este comportamiento. Probablemente podamos tener un impulso creciente alcista por toda esta serie de implicaciones que les comento. eh, los índices accionarios probablemente también puedan tener ajustes en un momento donde también es muy razonable que vengan estos ajustes a la baja. ¿Por qué?
¿Por qué razonable? Pues porque el último impulso alcista prácticamente fue casi vertical, ¿no? O sea, fue bastante elevado al alza y no había tenido ninguna corrección. Entonces, incluso desde el aspecto de análisis técnico, es muy razonable que tengamos esta contracción y en este caso, pues el mercado estaría considerando esta situación. Vamos a ver lo que sería el calendario de reportes ya como último punto para la emisión de hoy y vamos a ver el día de hoy, pues esta semana, déjenme hacer un filtro, estoy utilizando investing.com, ¿vale? Entonces, solo quiero observar en un segundo, por favor, lo que sería el reporte de Apple y Amazon, ¿vale? En ambos casos superaron lo que estaba esperando el consenso de analistas en cuanto a ingresos y beneficios por acción. Vemos por aquí, eso fue el día de ayer, jueves 31 de julio. El reporte de Apple fue muy bueno y el de Amazon también históricamente, pues fue bueno, ¿no? Podemos ver por aquí que está superando las expectativas, ambos casos por encima de lo que esperaba el consenso de analistas, pero vamos a ver cómo está reaccionando Amazon Corporation en el precio. En este momento está cayendo un 8%. eh, y en el caso de Apple, que también, en ambos casos, el día de ayer, posterior a que presentaron su reporte, estaban subiendo en el premercado aproximadamente 7-8%, porque obviamente fue un buen reporte, ¿no? Y estamos hablando de que siguen en crecimiento implícito, compañías financieramente hablando muy estables, muy fortalecidas, pero ahora Apple está cayendo 2%, casi 3%, y Amazon un 8%. ¿Por qué? Porque claramente este tema de aranceles también está concatenado, todo este tema de imposición arancelaria también está concatenado con el comportamiento de las empresas, porque las empresas dependen del consumo y de la inversión, pero sobre todo del consumo para poder tener este crecimiento. Dependen de la productividad, de la inversión, pero si el consumo no es estable, no empieza o empieza a tener cierto deterioro, obviamente los ingresos empiezan a ser afectados y los beneficios también. Y también la gestión de costos viene a ser muy impactada porque el tema de encarecimiento por mayores aranceles, más impuestos, también disminuye los márgenes de utilidad. Todo está concatenado y en este caso lo que estamos viendo en el precio pues es un reflejo de ello. Y Amazon, que depende mucho de las cadenas de suministro globales, Amazon es una empresa que, como sabemos, pues está muy vinculada al comercio global, al comercio internacional, constantemente todos los bienes, principalmente los bienes que se pueden comprar y vender a través de la plataforma de Amazon, hablando del el segmento logístico y el segmento de comercio en Internet. Todo esto se puede hacer, o el enfoque para Amazon mayor es el mejor enfoque, más bien es el punto, el enfoque más óptimo o el enfoque más eh, agradable, ¿no? Para este tipo de modelo de negocio, pues son los mercados abiertos, ¿no? Los mercados globalistas, ¿no? Los mercados de libre mercado internacional y obviamente este tema en donde los aranceles es un factor proteccionista y obviamente ya empieza a haber proteccionismo desde Estados Unidos y otras naciones, pero sobre todo Estados Unidos y también regionalismos, obviamente este shock en las cadenas de suministro pues puede impactar a una empresa que gran parte de sus ingresos vienen de este flujo libre. Entonces, esto también el mercado lo puede estar tomando como un movimiento en donde no favorece para nada a la compañía Amazon, está cayendo fuerte, repito, un 8%, de hecho es de las que más está cayendo el día de hoy, como vemos por aquí en el mapa de precios o en el mapa de performance de Finbis, y por lo tanto vemos que todo está concatenado, es bien importante que esto lo entendamos a nivel mercados porque es un tema muy atípico que no lo vemos comúnmente, pero definitivamente es muy importante y por lo tanto, a pesar de que sea un tema atípico, puede mover muchas situaciones. Aquí el último punto, el último o el único más bien punto positivo, ¿cuál sería? Pues que vengan acuerdos, ¿no?
que desde el punto de que Estados Unidos esté abierto o menciona que esté abierto a acuerdos, pues que empiece a haber acuerdos que favorezcan no solo a Estados Unidos, sino las diferentes naciones a nivel global que están siendo implicadas y que esto pueda pues normalizarse, ¿vale? Entonces, esto sería como el último punto. Vamos a ver simplemente el performance eh, semanal para que veamos cómo esto está, aún no ha impactado de todo en mucho grado, pero sí ya vemos que a nivel global este tema de aranceles y todo lo que hemos sabido en esta semana, pues ya está impactando y vemos estas bajas graduales en los diferentes mercados alrededor del mundo. Vamos a estar muy pendientes de las reacciones para las próximas semanas. Ahora el siguiente tema o la siguiente pregunta es cómo los acuerdos van a empezar a llegar para las próximas semanas y cómo esta situación puede empezar a normalizarse desde el hecho de que pueda haber acuerdos y negociaciones. Si esto no mejora o incluso se agrava, ahí ya tendríamos un impacto mayormente probable para los indicadores de economía real y definitivamente pues para diferentes industrias. El oro está tomando esto como positivo, vemos un incremento gradual del 1.7%. No es un tema menor, el oro está dándole un pricing adecuado a este tema por la implicación que tiene y la importancia. En el caso del petróleo vemos que pues tiene una baja, ¿no? La mayoría de las materias primas están teniendo disminuciones. ¿Por qué? Porque esto implica también un efecto de demanda global. Y por último, en el caso del dólar, pues había tenido un incremento bastante razonable, pero en este caso la debilidad del empleo principalmente, pues le está dando un impacto a la baja del casi el 1% en una zona sumamente importante donde también es muy razonable pues, que rechace a la baja, ¿no? Entonces, esta zona, estos dos niveles de resistencia son sumamente cruciales en la estructura de mercado del índice dólar y por lo tanto probablemente le cueste, vamos a estar muy pendientes, ¿vale? Y el Bitcoin pues teniendo mucha lateralidad, no hay mucho que decir aquí, simplemente sería todo por hoy. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias por su tiempo compartido con ustedes, los invitamos a nuestras redes sociales y los invitamos también a nuestras próximas emisiones porque vamos a estar muy pendientes de cómo todo esto se va desarrollando por la implicación e importancia que tiene. Cuídense mucho, que estén muy bien y nuevamente muchas gracias. Excelente fin de semana, gracias.